Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que a continuación se va a exponer es la segunda parte de la capacitación denominada Lo que se espera de un maestro cristiano. Lo que se espera de un maestro cristiano. Y en esta parte puntualmente vamos a tratar sobre el testimonio en 3 renglones. Pero antes de esto, por favor, permítame que los dirija en una oración congregacional. Por favor, inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial, mis hermanos hoy congregados y su expositor, todos sabemos a cabalidad que no existe ser humano digno de predicar ni enseñar sobre los evangelios. Señor, pero usted me ha dado hoy el privilegio. Hable, Señor Yahvé. Permita que esta capacitación que se adscribe, Señor, a sus escrituras, mi Dios santo, sea entendida, recordada por cada uno de nosotros de acuerdo a las circunstancias. Ayúdenos, Padre. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Permítanme que les lea Salmos capítulo 32, versículo 8, pero en Dios habla hoy. Ya en esa versión. El Señor dice: mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes de seguir. Permítame iniciar diciendo que el consejo escritural es la base para todo tipo de acción y consecuentemente virtud que deseemos potenciar, no solamente los maestros creyentes, sino en todo nacido de nuevo. Recordemos que en la primera parte de esta capacitación, que ya se dio, si no me equivoco, hace 2 semanas, ya tratamos sobre el carácter de Cristo y las actitudes que un maestro creyente debe de buscar optimizar. También se dijo que el apacentar la grey de Dios no solamente está hablando del pastor principal, implica que todos aquellos que están inmersos en la actitud educativa, implica que deben aprender y deben realizar el alimentar, cuidar o supervisar a quienes se educan con el amor de Cristo y métodos escriturales proveídos por el Altísimo, que de hecho nacen de las Escrituras. También hemos afirmado que todo lo bueno y lo útil siempre requiere, fuera de la parte doctrinal que es tributaria de las Escrituras, requiere forzosamente esfuerzo personal y sometimiento voluntario a las Escrituras que indican la manera correcta de comportarnos y de realizar las cosas. Y espero que ese sea, por ejemplo, mi caso. Y espero que ese sea el caso de todo creyente que logre escuchar esa exposición o que sin haberle escuchado se esté sometiendo a los dictados escriturales. En esta segunda parte vamos a ver justamente sobre el testimonio, un ideal de comportamiento en 3 renglones sumamente puntuales, que se le pide no solo a un maestro, sino a todo creyente en Cristo Jesús, porque circunstancialmente, aunque un creyente oficialmente no ocupe la cátedra, de alguna forma se hiergue en maestro para aquellos que Él ha traído, para aquellos que van viendo su personalidad, su forma de ser y se sienten atraídos por esa persona. Por eso que hay maestros oficiales y hay maestros circunstanciales. Y ese papel nos toca a todo creyente. Ahora, la cuestión del testimonio se torna en una cuestión fundamental, pues las muchas buenas palabras
pueden ser enturbiadas por acciones incorrectas o, digamos, sumamente inmaduras, tal como acontecía en la época de Jesús con respecto, por ejemplo, de la actuación de los fariseos en la vida cotidiana de la congregación de Israel, de lo cual el Señor dijo a los judíos lo siguiente: todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Y aquí entra el til, que debe sonar en nuestra mente y nuestro corazón, porque acá estamos todos, ¿no? Mas no hagáis conforme a sus obras, cuando dicen y no hacen. Mateo capítulo 23, versículo 3. Lo mismo, con pena digo, podría pasarnos a nosotros. De ahí surgió la necesidad de confeccionar y compartir esta capacitación con la grey que Dios permite que esté pastoreando. No sé qué esté ya ocurriendo con cada uno de ustedes, pero siempre es bueno recordar lo sano y agradable para nuestro Dios, o como decían antiguamente, ¿no? En mi caso de primer maestro de la congregación, curarnos en salud, o sea, antes de que ocurra. Hablamos que esta capacitación es preventiva, pero en honor a la verdad, el Altísimo la usará como conviene. Puede ser correctiva, ¿no es cierto? Y en un nivel general, querámoslo o no, lo que dijo el apóstol Pablo, ese de imítenme a mí como yo a Cristo, no solamente debe ser el norte de nuestra vida, sino tiene que hacer, escúcheme y grábeselo, razón de ser, un principio de vida pegada a nuestra alma. Hablo que solemos intentar imitar a los que son nuestros referentes, y con pena, vuelvo a decir, también solemos justificarnos sobre lo malo que hacemos cuando es a mérito, ¿no? Razón humana, acuérdense de Eva, acuérdense de Adán, justificarnos sobre lo malo que hacemos porque decimos que así hicieron los que nos educan, los que nos tienen que cuidar. ¿Ya? En general, todos nosotros intentemos esforzarnos en pulir nuestro testimonio. Y esto para un pastor principal, como a todos los demás, o sea, para todos nosotros, ¿ya? Hasta el pastor principal, debe comprender que ante los ojos del Señor es un niño. ¿Ya? O sea, un pastor principal tiene que esforzarse, pero no ser tan exigente con él mismo cuando se da cuenta que no puede calzar las sandalias de Cristo. Porque no hay ninguno acá presente, ni ningún impositor que lo pueda hacer. Todos fallamos en algo, pero debemos intentar, por todo medio posible, sanamente posible, calzar las sandalias del Señor. Entremos al cuerpo de esta exposición. Primero, conceptos generales. Primera parte, definición en 2 idiomas escriturales. De hecho, que estamos hablando del testimonio. Primero, número 1, en el hebreo. El vocablo testimonio tiene varias connotaciones en el idioma bíblico del pueblo de Israel, como término técnico religioso relacionado con el pacto para un recordatorio, o sea, como una exhortación, o sea, el término testimonio para denominar a la ley en conjunto, claro, la ley que ellos conocían, pues, ¿no? Hoy día ya tenemos la Biblia terminada. Asimismo diré que no era muy usual usarlo como término jurídico de quien aporta pruebas, pero cuando se refiere a una acción realizada, los vocablos que derivan de la raíz et jalan el significado de su definición como concreto testigo, abstracto testimonio, específicamente un grabador, un príncipe, que hace como hace el rey. Con respecto de un maestro creyente, si le aplicamos castizamente el término, podríamos decir de uno o una que con sus
acciones concretas nos recuerda el pacto con Dios, pues se porta de acuerdo a su sexo como un príncipe o como una princesa del Altísimo. Ya, ahora, usando el concepto, valiéndonos del griego koiné, la palabra testimonio es el vocablo marturia, que se define como una evidencia que se da judicialmente o generalmente. Deriva del término que se pronuncia martus, en castellano mártir, o sea, un creyente abnegado, sacrificado, que inspira, ¿ya?, veneración. Pero no lo tomen a mal esto, ¿ya? Inspira veneración, ¿ya? Aplicado a un maestro nacido de nuevo, diríamos uno o una que enseña y que evidencia virtud, que es capaz de beneficiar a los demás, incluso con su propio sacrificio, un mártir, ¿no? Y que inspira admiración por la forma en que se comporta, cumpliendo la visión de Dios, enfocada a que él o ella ayude a los demás. Y sabemos, hermanos míos, que para ayudar correctamente a los demás implica sacrificio, mártir. Ahora, si usamos la etimología en base a las lenguas romances, a las cuales nosotros somos tributarios, se observa en el latín como testimonium, individuo que atestigua una cosa, indicando con esto pertenencia, ¿ya? Por lo tanto, en su sentido literal, esta palabra testimonio, ya en castellano, hace referencia a la persona que da fe de unos hechos que ha presenciado o sobre los cuales tomó conocimiento. Aplicado a un maestro cristiano, diríamos que uno o una que con sus hechos da fe, que conoce a Jesucristo y que ha tomado conocimiento escritural de la forma correcta de comportarse como un maestro que sigue al maestro de maestros. Ahora veamos la definición de testimonio según la RAE, que ya estamos achicando el espectro, ¿no? Y ahora vamos a nuestro idioma, netamente castellano. Vemos que generalmente la acepción actual es de uso jurídico, que no solo se enriquece del latín, sino que aprovecha del sentido técnico hebreo para relacionarlo a los libros sagrados. Tenemos en la RAE 6 conceptos idiomáticos diferentes. Primero, atestación o aseveración de algo. Segundo, documento autorizado por funcionario público en el que se da fe de un hecho o se transmite total o parcialmente el contenido de otro documento. O sea, miren a la aplicación, ¿no? O sea, con mi comportamiento yo doy fe del documento autorizado, ¿ya? Tercero, prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo. Cuarto, impostura o falsa atribución de una culpa, ¿ya? Quinto, cada uno de los textos manuscritos o impresos que constituyen la tradición textual de una obra. Sexto, lo dicho por un testigo. O sea, según la RAE, ¿ya? Estas son las connotaciones. Pero dense cuenta que hay muchas que se aplican muy correctamente al testimonio que se pide de nosotros. O sea, quiere decir que partiendo básicamente de nuestro idioma castellano podemos comprender lo que es testimonio. Y si lo enriquecemos con lo que significa el latín, que enriquece el idioma castellano, y si nos vamos más atrás a los idiomas escriturales, podemos comprender claramente lo que significa un testimonio.
¿Ya? Y mucho más, pues, ¿no? Si en nosotros mora el Espíritu Santo, que es nuestro maestro natural. Ahora, vayamos a una definición de testimonio en un creyente en Cristo. Testimonio no simplemente significa decirle a otros lo que hemos experimentado personalmente del Señor Jesús, sino que debería ser visible el cambio de rumbo de nuestra vida, tanto en público como en privado. Y estoy hablando de todas las actitudes, incluso las éticas, ¿ya? ¿Ya? Hablo de los horarios, hablo de los compromisos, de la palabra empeñada, de muchas cosas que decimos, no, ese es secular, no. Tienen base el testimonio y es sumamente importante. El cambio de rumbo en nuestra vida, tanto en lo público como en lo privado. O sea, una forma auténtica de vivir a los pies de Cristo, pero una forma auténtica que le agrada a Dios, siendo de correcta ayuda a los que nos observan, de ser necesario, sacrificándonos, ¿ya? Por realizar cosas que no son prohibidas, pero no las hacemos porque suelen causar perjuicio en los demás, ¿ya? Ese es un sacrificio. Hay muchas cosas que la Biblia no prohíbe. Y dice, todo te es permitido, pero todo te conviene. Y ahí un maestro tiene que elegir la cosa que puede hacer, pero no las hace por amor a aquellos que tiene que cuidar y tiene que enseñar. ¿Ya? Voy a poner ejemplos puntuales de lo último dicho. En las Escrituras se nos dice que todo lo podemos comer en acción de gracias. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, ¿no? Pero si a nuestra mesa se sienta un pentecostal que ve como pecado ingerir sangrecita, o un judío mesiánico que ve como pecado comer chancho, por testimonio de amor a ellos, tampoco lo comemos. Y es un sacrificio. Esa es parte de un testimonio. Porque recuerden lo que decía Pablo, ¿no? Por los Gálatas me he hecho como Gálata. Otro ejemplo. No se aprecia en las Escrituras prohibición tajante de no consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Tajantemente no dice, ¿no? Pero sabiendo los estragos, el dolor y desesperanza que el alcohol causa en nuestra sociedad, un maestro cristiano, y se supone, espero que todo creyente que comprende que circunstancialmente se vuelve maestro de otro, nos abstengamos de tomarlo, aunque sea en pequeñas proporciones, a menos que sea indicación médica, o también si forma parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo, pues ya a veces es imposible pelear con nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, los italianos y los argentinos, no estoy muy seguro de los argentinos, los italianos suelen acompañar sus comidas con un poquito de vino, ¿no? Entonces, es difícil ir contra la idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿ya? Más ejemplos prácticos. No se aprecia en las Escrituras prohibición alguna de bailar, ¿no? Tajantemente, pero sabiendo que en la cultura actual hay reuniones sociales donde el baile es una herramienta sexual, ¿para qué hacerlo? Otro más. ¿Dónde vamos a divertirnos? Aunque tenemos libertad en Cristo, por ejemplo, para ir a espectáculos de artistas famosos, no es muy sabio que digamos, ya, piense, porque a veces en esos espectáculos muchos se drogan. Hay espectáculos bochornosos, lamentables. Pregunta, ¿qué hace un maestro cristiano ahí? ¿Qué hace un maestro cristiano ahí? Por ejemplo, a mí me gustan la música mexicana. ¿Ah? Me encanta la música de algunos artistas mexicanos y españoles y peruanos, ¿no? Pero ¿qué haría un pastor en una serenata de la música criolla? ¿Alguien me podría decir si sería un buen testimonio? Cuando yo esté ahí bien plantado, ¿no? Y escuchando los valses, ¿no? Y al lado uno que venga con una botella y me diga salud. O sea, hay que cuidar el testimonio, ¿no? Otro ejemplo más, ¿no? Recordemos, muchas personas llegan a perderse, incluso sexualmente,
por el baile. Abstengámonos pues de bailar. Abstengámonos de ir a espectáculos artísticos públicos que en sí no nos conviene por nuestro estatus de maestro de la palabra del Señor. Pastor, que usted es maestro de la palabra del Señor. No, hermano, usted también sí es creyente, porque circunstancialmente es maestro. Es maestro. Yo no suelo revisar el Face, a veces me cae, pero mi corazón se sentiría muy herido si viera a mis hermanos en Cristo que Dios puso bajo mi cargo asistiendo a este tipo de espectáculos. No le voy a decir directamente porque todo lo es permitido en Cristo, pero de hecho mi corazón se afecta. Y voy a ver la forma, no solamente de orar por él o ella, pero de enseñar enseñanzas maduras para que comprenden que todo te es permitido, pero todo te conviene. Sobre los bailes de aspecto social, abstengámonos ya en privado. En privado su servidor sí lo hace, ¿ya? Pero ¿saben cómo? Payaseando con mi esposa y mis hijos, cochineándolo en la alegría del hogar, o sea, cochineando, pues no, ahí. Pero en mi hogar, un reducido grupo, o sea, como un payasito, ¿ya? Y ellos saben que es la intimidad de mi hogar. Públicamente, mi única excepción son los bailes ceremoniales o protocolares. Por ejemplo, del novio o la novia que contraen matrimonio, el vals de la nubia azul, o lo quinceañera en su presentación a la sociedad. No he roto completamente con la sociedad, acepto bailes ceremoniales, yo. Pero si un creyente no, correcto, no hay ningún problema, ¿no? Como el último matrimonio que fuimos, ¿no? Ellos no ven, no hay ningún problema, ¿no? Normalmente en una boda, al final que hay en una boda, no se dan un piquito en la boca, ellos dijeron no, besito en la mano, no hay ningún problema, porque es la libertad en Cristo de cada uno, ¿no es cierto? Hay danzas peruanas, averigüen pues, los que son maestros de danzas, qué danzas hablan netamente del diablo, cuáles hablan de Dios y cuáles son neutras, porque recuerden que los maestros de folclore, que toda danza tiene un contexto histórico, y a veces no podemos copelear con la cultura de nuestra patria, ¿no es cierto? Sumamente cuidado. Pero el testimonio, en todos estos reglones hay que tener sumo cuidado. Segundo, testimonio imitando a los primeros maestros de la iglesia primitiva. Los primeros maestros en la iglesia fueron los mismos apóstoles. Ellos fueron la primera generación que se menciona como los depositarios de las enseñanzas del Señor Jesús. Y esto se afirma en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Búsquelo, por favor. 2 Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. La palabra del Señor dice así. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Escuchen, por favor, ya no leo. Es implícito que también habla del testimonio de vida del apóstol. Un testimonio visible que debe ser imitado en una cadena de amor respetuoso hacia adelante, o sea, para el futuro, ¿no? En otro pasaje, el mismo apóstol Pablo escribe así: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Y aquí también es sumamente claro que está incluido el sacrificio de vida, el testimonio de amor que dio Jesús de sacrificio por toda la humanidad. Y en eso andaban los apóstoles y en eso tenemos que andar nosotros. Ustedes saben, el Señor no tuvo error. Y Él sabía las cosas que no eran pecado. Y Él sabía las cosas que Él podía dejar de hacer. Pero por testimonio, Él a veces lo hizo, ¿no? Por ejemplo, Él no tenía que diezmar. Él no tenía que dar ninguna contribución porque Él es dueño de todo. Pero lo hizo para no quedar tropiezo a judíos que le exigían, ¿no es cierto? Entonces, ese es un maestro. Esa es la calidad de un maestro, ¿ya? El testimonio de judíos, recuerdan, ¿no? Que cobraban impuestos a favor del templo. Jesús, para no entorpecer su calidad de maestro, la correcta observancia de ellos, también pagó. Ya, ese es un maestro,
Y eso desciende de las Escrituras. Asimismo, sabiendo que eran sumamente religiosos y que su alma cotidianamente se envenenaba cuando veían algo que no comprendían, como fue el caso del celo rabioso de Saulo de Tarso, ¿ya? Que incumpliendo la fe en Cristo, porque no conocía a Cristo, perseguía a la iglesia primitiva. Pero, ¿se acuerdan luego cuando Pablo fue convertido al Señor? Cómo los apóstoles prácticamente le dieron el espaldarazo, porque comprendían que él antes no comprendía, ahora ya comprendía. Ajá. Caso puntual que a continuación apreciaremos, por ejemplo, canceló un impuesto, ¿no? Que legalmente no tenía obligación de pagar, ¿no es cierto? O sea, él canceló, no que canceló que ya no se haga, sino que él lo pagó, ¿no es cierto? El caso puntual está en las Escrituras, Mateo capítulo 17. Versículo 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió, de los extraños. Dijo Jesús, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y al primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallará su estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Maestro, sangre de maestro, espíritu de maestro, doctrina y prácticas de maestro, y eso mismo debe ocurrir con nosotros. Jesús, hermanos míos, ordenó a sus discípulos pagarlo. Esto fue un testimonio por amor a los judíos. Es claro, él estaba exentuado de pagar ese impuesto, pues no solamente era hijo del Altísimo, ¿ya? Sino que él pertenecía a la casa de David, por lo cual, oficialmente, no era obligación para él pagarlo, ¿ya? Porque él era descendiente del rey Salomón, de la casa de David, que construyó el templo, y había un reglamento específico que la casa de David no pagaba. O sea, él pudo aducir eso, ¿no? Pero él era una persona muy sabia. Sabía cuándo abrir la boca y cuándo callar, ¿ya? Y cuándo callar. Ahora, en línea general los apóstoles sabían, pues habían escuchado esto desde la misma fuente, o sea, de la boca de Jesús. Jesús, ¿ya? Enseñanza, ¿ya? Las enseñanzas que sin testimonio correcto un maestro da, suele ser trampa para sus educandos, ¿ya? Y eso nos lo hizo ver el Señor Jesús con respecto de los fariseos, ¿no? El testimonio, hermanos míos, en imitación a los primeros maestros que tuvo la iglesia, va en 3 renglones puntuales. Debemos recordar, ¿ya? Yo soy testimonio a los ángeles que me cuidan cuando estoy en intimidad. Soy testimonio al mundo con el cual interactúo fuera de las reuniones de la iglesia. Y soy testimonio para los creyentes cuando me reúno con ellos. Y para desarrollar esta temática, permítame que les lea 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo tiene presente un cuadro común en Roma, el espectacular desfile de los vencidos, sentenciados a muerte, que lucharon contra el Imperio Romano por mantener la libertad de sus propios pueblos, que vencidos y encadenados, marchaban detrás del general romano victorioso y de las legiones a un destino común: morir en la cruz
o en el circo romano. Qué interesante, ¿no? Cuando la historia nos señala lo que hicieron los creyentes, que guarda similitud con cosas que ellos comprendían. Hermano, el mensaje de Cristo no se basa solamente en la palabra del Señor, sino se basa en el testimonio que Él permite que a cada pueblo se le dé de acuerdo a su propio contexto cultural. Entonces, si alguien me dice por ahí que saludar a una persona cuando me niegue el saludo, ya no es testimonio cristiano, que es solamente educación, hermano, en mi corazón. ¿De qué estamos hablando? El Evangelio no solamente es hablando directamente la palabra del Señor, sino con una forma correcta de comportarnos, que avisa quiénes somos. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Príncipes y princesas en el Señor. Que fuimos rescatados de la mala forma de hacer y necesitamos ser educados para comprender muchas cosas. Regresando a aquel contexto, morir en la cruz en el circo romano, generalmente personas valientes que morían ajusticiados, pero que habían luchado por los valores de su pueblo, ahora ya conquistados, y hace una comparación con ellos, ¿no? Y si con ellos, por extensión, con los creyentes de todas las épocas de la iglesia. ¿Para qué, hermanos míos? Para que llevemos un ministerio digno, aunque por ese ministerio tengamos que sufrir, recibir burlas o incluso morir, pero no claudicar en nuestros valores morales de libertad en Cristo, de amor al reino celestial al cual pertenecemos, que lógicamente tiene aplicación en la forma de comportarse. ¿Han escuchado? Bien tontos son los cristianos, ¿no? ¿Ah? ¿Así lo tratan en su trabajo? A mí me trataron así me tratan en la policía. Me decían, el jefe nobleza se ha vuelto tontito, ¿ya? Yo tenía a cargo un grupo, pues, estaba jefe de servicios generales, era un grupo de actitud B, o sea, personas que estaban psicológicamente mal, que estaban afectados por el terrorismo. Me los mandaban a mí para que yo los haga trabajar. Y se sentaban, loquitos que obviamente se ponían adelante. 4 se ponían y decían, ¿vas a irte a tu casa? Sí. Dile al jefe de nobleza, él es bien tontito, nos cree todo. Y ellos entre ellos hablaban, ¿no? Y había otro tontito que no era tan tontito. Decía, no, se da cuenta y todo. Pero no se da cuenta, se da cuenta. Lo que pasa que él es cristiano. Y es diferente a los demás jefes. Y yo estaba atrás escuchando. Y le decía, ¿de quién están hablando? Ah, no, nada, jefe. Y agarraban y se iban a trabajar. ¿Se dan cuenta, hermanos míos? No podemos separar el evangelio que sale de nuestra boca con las actitudes propias de un correcto testimonio, porque las dos cosas suman para llevar personas a la fe en Cristo. Y un maestro cristiano tiene que estar en eso. No claudiquemos en hacer lo bueno en imitación a Cristo. Un amor sacrificial del maestro por aquellos que vagan como ovejas sin pastor. Y en esto desarrollemos el tema, ¿no? Seamos testimonio agradable a los ángeles. Primero sustentemos que los ángeles, por encargo de Dios, se preocupan por nosotros, ¿no? Permítame que le lea Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? O sea, esos ángeles se preocupan por nosotros. Cuando estemos en privado, no pensemos que nadie nos ve. Eso es una tremenda mentira, pues no solamente los ojos de Dios nos observan, hay ángeles que Él ha designado que nos cuiden, y ellos están viendo lo que hacemos en privado. También hay seres espirituales, ¿no? Que no nos cuidan, ¿no? Que están esperando que seamos espectáculo agradable a ellos. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Estoy hablando de los ángeles caídos, ¿ya? Hermanos míos, nadie tiene privado en el cristianismo. No hay vida privada. Porque mi testimonio es en lo público, es en lo privado. ¿Hablo de perfección? No, hablo de lo que dicen las Escrituras. Pero intentemos mejorar en nuestro privado. Ahora,
Si ustedes ya casados, sin hijos, tengan sumo cuidado en comportarse erróneamente a quien usted le juró amor eterno, ¿ya? Y si metemos la pata, acostumbremos a pedir perdón. No se puede concebir un cristiano egocéntrico o egocéntrica, que se da cuenta que ha machacado, que ha hecho daño y no sabe pedir perdón. Revise su base doctrinal. Revise. Porque un creyente que no sepa pedir perdón, yo digo, ¿no? ¿Cómo sufrirán los ángeles, no? Que lo cuidan, ¿no? No sé, pues, ¿cómo conversarán entre ellos? ¿Qué será? ¿Se pondrán tristes? Yo creo que sí, porque todos somos estirpe de Dios. Y Él nos ha dado emociones, sentimientos, raciocinio. ¿Acaso un ángel será diferente? Qué triste se pondrán, ¿no? Cuando se da cuenta que Ricardo no le puede pedir perdón a sus hijos, y no le puede pedir perdón a su esposa, y no le puede pedir perdón a su madre, y no le puede pedir perdón a un hermano en Cristo que pastorea por su ego. Debemos ser espectáculo agradable para nuestros ángeles. Segundo, seamos testimonio agradable al mundo. Sucedemos esto, que es un mandato del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de nuestro Señor: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿No? Un maestro cristiano debe ser un espectáculo agradable aún entre los que no conocen a Cristo, para que vean todo lo que el Altísimo puede lograr en un ser humano. Porque de hacerle lo contrario, pensar que nuestro cristianismo se suscribe solamente a las 4 paredes de mi casa, se suscribe al área del templo congregacional, es un engaño del propio corazón. Porque así lo único que hacemos es enturbiar el mensaje de salvación, que no solamente es teológico doctrinal. Tiene que haber una práctica de lo que nosotros somos, príncipes y princesas en el Señor, que antes nos conocían como sapos, ¿ya? Yo recuerdo mucho, ¿no? Negro, ¿cómo has cambiado? Te has vuelto tonto, ¿no? Y los que estaban psicológicamente mal, no se ha vuelto tonto. Lo que pasa que ahora adora a Cristo. No saben de Cristo. No saben la salvación por fe. No saben lo que hacemos, pero van asimilando lo que Cristo puede hacer en el peor que era de ellos, porque está siguiendo la fe del Señor. Tercero, seamos testimonio agradable al interior de la iglesia. Sucedemos esto en Juan capítulo 15, versículo 8. Búsquelo, por favor. El Evangelio. Juan capítulo 15, versículo 12. ¿Estoy bien o no? A ver, vamos a ver. El Evangelio según nuestro hermano Juan. (15:12). ¿Lo tenemos? ¿Estamos bien o no? A ver, vamos a ver. Ya, dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. De hecho, que le está hablando a la iglesia, ¿no es cierto? Centralmente a la iglesia. ¿Ya? Jesús se sacrificó. Los perdonó y nos perdonó.
les enseñó y nos enseña. Se cansaba Jesús en mejorarlos. Era bondadoso y repetía, y repetía, y repetía el ciclo completo del amor sacrificado cada vez que era necesario. Pues este y no otro es el vínculo perfecto de la iglesia del Señor. Y eso está en Colosenses capítulo 3, versículo 14. Recordemos, maestros hay muchos en el mundo ya, pero embajadores de Cristo solamente los nacidos de nuevo. Y al que mucho le dio, mucho se le pide. ¿Qué hacemos peleando entre nosotros? ¿Qué hacemos enemistando entre nosotros? ¿Qué hacemos teniendo una mala perspectiva por algo que no comprendo y soy incapaz de acercarme a esa persona y decirle que me explique por qué hace tal o cual cosa? Lo que lo estoy predicando para ustedes es también para mi persona. Tenemos que ver los intereses del reino, del Padre Celestial, antes de los intereses de nuestro engañoso corazón. Tercero, testimonio imitando a Cristo. Recordemos que al igual que nuestro Señor durante su ministerio terrenal, nos es necesario anunciar la palabra de Dios y dar testimonio al mundo. Que todo es posible cuando aprendemos a depender del Padre Celestial en el poder del Espíritu Santo. Y aquí, tres partes. Jesucristo es el testigo supremo. En Juan, capítulo 18, versículo 32, se nos dice así. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús es el testigo supremo y nos dice que lo imitemos. Segundo, tenemos que tener en sumisión nuestro yo ante el Señor. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 leemos lo siguiente. Sino santificaos en Dios, el Señor en vuestros corazones, y estar siempre, siempre, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. O sea, no puede existir un predicador, no debe existir un hermano, gran conocedor de las Escrituras, que sea soberbio en su trato interpersonal con personas que creen que tienen menos nivel, con personas que están perdidos en el mundo. No puede haber eso. No debe ser. Porque tenemos que sumir nuestro yo a la forma correcta que Dios quiere que se comporte un maestro cristiano. Para mí es sumamente claro, ¿ya? Yo espero que ustedes y el expositor revise cada quien su comportamiento como maestro para mejorar nuestro testimonio en todo nivel. Ojo, voy a volver a repetir casi para terminar, ¿ya? Ni de casualidad piense que esto para mí es fácil, ¿ya? Es difícil como lo es para ustedes, pero todos tenemos que hacer un sano intento. Ese es el paso positivo que nos corresponde como colaboradores de Dios. Y ayudando mutuamente a quienes nos rodean, vuelvo a repetir, no solamente con la palabra de las Escrituras, sino con el testimonio que ven nosotros, ¿ya? Vivir agradando a Dios. Es la única forma correcta de agradar a los que nos rodean. Todas estas cosas son las que se requieren, hermanos míos, no solamente en un maestro que ocupe ya cátedra, sino con todo creyente que haya aceptado el yugo del Señor Jesucristo. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, le damos por su palabra, mi Dios, por los ejemplos escriturales, por los ejemplos que vimos en nuestros hermanos del pasado que fueron mayores que nosotros, nuestros pastores, nuestros maestros de escuela dominical, nuestros discipuladores, Señor. Gracias por el testimonio que nos dieron, el correcto, Señor, que nos hizo apreciar la forma positiva de hacer, y el incorrecto, Señor, que usted permitió que lo veamos para que no lo repitamos. Ayúdenos, papito lindo, porque es muy importante la niñez, es muy importante la juventud,
Y es muy importante los ancianos de la iglesia. El testimonio, Señor, es parte del vínculo de amor que deben de ver en todos aquellos que digan pertenecer a una iglesia de sana doctrina. Ayúdenos, Padre, para domar nuestra carne y poder hacer lo correcto. Así le suplicamos, así le pedimos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo.